Muy bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, aquí estoy nuevamente con El Puente, entonces contento de poder continuar. Voy por el episodio número 11 y en esta oportunidad, luego de finalmente poder coordinar un encuentro que entre cosas que uno va y viene se complica, pero bueno, estoy muy contento de que mi nuevo invitado a pasar por acá es el director Javier Gorelick. Hola Javi, querido, ¿cómo estás? Hola Marian, muy bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio, contento de conectar acá a la distancia, pero cerca. Sí, 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 me encanta que estés acá. Bueno, nosotros nos vimos una única vez presencialmente, que fue en el curso que daba Carlos Calleja, me acuerdo de dirección en Buenos Ujú. Aires, y creo que luego no nos volvimos a ver. Y bueno, nada, me encanta que nos podamos reencontrar al menos a través de la pantalla y en este espacio. Estoy entusiasmado con el encuentro porque un poco la idea de este espacio, yo te comentaba vos en su momento, tiene que ver con poder dialogar, ¿viste? Conversar con colegas, muchos de ellos amigos, amigas. Por ahora vengo abarcando muchísimo lo que es el campo de la dirección de orquesta, como también es tu caso, pero bueno, han habido algunas otras disciplinas dentro de la música. Y la idea es conversar un poco de nuestras profesiones, de cómo es la actualidad o qué experiencias uno ha recorrido o está recorriendo en estas carreras, y ver qué es lo que se está dando, qué es lo que pensamos, qué nos pasa y demás. Y en este caso me interesaba porque sos la primer persona con la que hablo que decidió continuar momentáneamente, aunque sea, sus estudios y su carrera en los Estados Unidos. Así que bueno, me interesaba poder hablar un poco de esto. Antes de mandarme con eso, quería pedirte, como hago siempre en los videos, que es pedirte una presentación con las palabras que vos quieras, comentando. Yo siempre resalto cuatro puntos en particular, que si podés comentar de dónde sos originalmente vos, qué estudiaste o qué estudiás también sirve, ya que estamos un poco en eso, a qué te dedicás profesionalmente y dónde vivís actualmente. Muy bien, bueno, yo soy Javier, soy argentino, nací en La Plata y viví en La Plata hasta los 19 años. Eh, y empecé a estudiar música de chico, empecé a tocar el cello y hice la secundaria en el Bachillerato de Bellas Artes, que es una secundaria que tiene también especialidad artística, y ahí tuve mis primeras experiencias tocando en una orquesta, así juvenil. Eh, y decidí que desde muy chico que quería estar en una orquesta. No sabía muy bien si era tocando el cello o dirigiendo, pero sabía que quería estar en una orquesta. Me encanta. Después, entonces decidí estudiar dirección de orquesta y estudié en Buenos Aires, en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Em, Primero empecé viajando todos los días de La Plata a Buenos Aires, después ya me establecí en Capital y estudié ahí dirección de orquesta, y en el transcurso me fui también enamorando de los coros, de cantar en coro, de dirigir coros y de también el idioma alemán, que fue para mí algo muy importante y lo estudié mucho, y en un momento también viajé a Alemania con una beca para estudiar exclusivamente el idioma, y después volví a Argentina y seguí estudiando música. Y, después de que me recibí, bueno, fue en la época de la pandemia, entonces era 2020, Bien. 2021, me iba a recibir en 2020, pero fue la pandemia, me terminé recibiendo en 2021. Bien. Fue una época Complicada. muy Sí, complicada. sí, Mi concierto de graduación iba a ser lo normal, con una orquesta, claro. y terminó siendo un año después con distanciamiento social, un Sí, septeto, sí. costó un montón de medidas. Pero bueno, eso fue eh, cuando me recibí en Buenos Aires, y después estuve unos años trabajando en, primero como profe de música y de cello para una escuela en la provincia de Buenos Aires, y después ya dirigiendo la orquesta infanto-juvenil de la Orquesta Escuela de Florencio Varela. Sí.
del programa de orquestas escuelas de la provincia y ahí estuve unos años también. Ujú. Y bueno, yo siempre había tenido el deseo de viajar porque me gusta viajar y me Ok. gustan los idiomas y conocer gente nueva y nuevas culturas, nuevas tradiciones y estudiar, viajar y estudiar. Así que la idea de hacer un máster en el exterior siempre fue algo que quería hacer. Y como muchos argentinos, como muchos de mis amigos, de mis colegas, mi primera como objetivo era hacer un máster en Europa. Ese fue mi primer asociación. Sí. Entonces, bueno, me preparé para eso, estudié alemán. Después me di cuenta que para hacer un máster en dirección de orquesta en Alemania hay que tocar el piano súper, no es mi caso. Eh, como contaba, yo toco el cello, no el piano, así que recalculé un poco. Eh, y estaba viendo a dónde ir. Había considerado la opción de ir a Israel, a hacer un máster allá. Hasta que en un momento descubrí que era posible hacer un máster en Estados Unidos, que era algo que había estado totalmente fuera de mi radar por muchos Claro, sí, años, sí. por esta idea que tenía y que compartía con muchos de mis amigos de ese momento, y era que oh, Estados Unidos seguramente es muy caro. Seguramente estudiar en una universidad ya es carísimo porque es lo que uno escucha, lo que uno ve. Sí, claro. Y puede ser cierto, pero no necesariamente es así. Hay muchos programas que uno puede aplicar y que ahora puedo ir en detalle por si a alguien le sirve, que bueno, uno puede acceder y estudiar de manera gratuita o también recibir incluso un pequeño beca, un sueldo y contribuir con trabajo dentro de lo musical. Así que hay opciones que yo desconocía totalmente. Y cuando me enteré de eso, bueno, apliqué y vine a hacer mi máster acá y ahora me acabo de graduar la semana pasada en la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, eh, que está a unas 4 horas de Nueva York, más o menos. Y estoy viviendo acá hace 3 años y hice un programa, los másters en general duran 2 años, Sí. y yo hice un programa que combina la dirección de orquesta y de coro y por eso fue más largo, por eso Bien. estuve 3 años en esta maestría. Mm, Y bueno, y ahora voy a seguir estudiando, esta vez en Wisconsin, en Madison, la ciudad de Madison, en la Universidad de Wisconsin, para mi doctorado en dirección orquestal. Y eso arranca en agosto, así que por unos meses todavía voy a estar viviendo acá en Pensilvania bien. hasta fin de julio. Un pequeño descanso también después de tanta cosa. Sí, Bacho, felicidades por la graduación que me comentaste, vi alguna foto, creo, y demás, así que muchas felicidades. Eh, Gracias. Me interesaba muchísimo, sí, todo esto que comentás, porque también, vos sabés que en mi radar no tenía presente a Estados Unidos, ¿viste? Con el tema del estudio post-universitario, post-licenciatura, si se quiere. O de repente uno tiene esto justamente que vos traías, que es esta cuestión de, bueno, a ver cuánto hay que pagar, ¿viste? Para hacer un estudio en Estados Unidos. Por eso también me interesaba que vos pudieras comentar un poco de esto. Lo primero, antes de meterme en esto, quería preguntarte es un poco lo dijiste al comienzo. eh, ¿Por qué puntualmente decidiste en su momento estudiar dirección? Vos mencionaste algo de haber comenzado a estudiar cello y en una orquesta y qué sé yo. ¿Fue ahí cuando vos tuviste una imagen de un director o una directora? ¿Te llamó la atención o cómo fue que llegaste a la dirección? Bueno, desde cuando yo tenía 8 años, un profesor de música de la primaria llegó con un cassette, con un Sí, aparato enorme que reproducía un cassette, que eran esas cosas chiquitas que hacían, y puso las estaciones de Vivaldi. bien, Y yo me quedé anonadado. Digo, ¿qué es eso? Es una orquesta. "Oh, ¿y qué es eso? Eso es un violín. ¿Y eso? Un clavicordio. ¿Y eso? Estaba claro. no podía creerlo y ahí decidí que quería estar en una orquesta y punto. Fue como en ese momento estaba claro que yo quería estar ahí. Ahora,
Eh, ¿Por qué la dirección y no el instrumento? Sí, Creo que lo terminé de decidir más cerca de los 17, 18 años. Me encantaba tocar el cello y me encantaba tocar el cello en una orquesta, más que solo. Eh, pero también para mí lo social es muy importante. Eh, las dos cosas que yo más atesoro son las personas y la música. Entonces, poder dirigir un grupo humano y poder colaborar con distintas voluntades y cohesionar un proyecto en común es algo que a mí siempre me atrajo mucho y me genera mucha alegría, y también me gusta la docencia y hay mucho de docencia en dirigir, en liderar. Entonces, estar con un grupo grande de personas a mí me motiva mucho y me da mucha alegría, así que fue algo que una decisión que se decantó más por las cosas que me gusta hacer. claro, claro. Y en el caso de, yo perdón, ¿no? Porque me interesa como trazar un poco el camino que recorriste, lo mismo hago con el resto de los invitados que pasan por acá. Si voy un momento a la instancia donde, bueno, terminaste, bueno, vos terminaste, decías, en pandemia, ¿no? Lo cual fue también todo un... Yo me recibí en 2019 y luego apareció la pandemia justo, así que fue más o menos lo mismo. Eh, para ese entonces vos ya estabas juntando alguna experiencia desde la dirección por fuera de la universidad. Vos mencionabas la Orquesta Escuela de Florencio Varela, no sé cuándo vos ingresaste acá, si aún eras estudiante o no, y no recuerdo exactamente, ahora haciendo los cálculos, cuándo es que te mudaste a Estados Unidos, pero bueno, justo estaba la pandemia de por medio. Digo, lo que me interesaba era ver por fuera del espacio universitario con qué espacios te habías encontrado para vos poder, bueno, tener horas de vuelo, como decimos, ¿no? Ir ganando un poco de experiencia. ¿Con qué te encontraste, al menos en Argentina en aquel entonces? Mm. ¿Mate se puede? Sí, por favor. Yo estoy con el agua, pero sí, dale. Ok. Bueno, después te paso una si querés. Bueno, en ese momento, cuando yo estaba estudiando, hice muchos cursos, seminarios, masterclasses. De hecho, nos conocimos en uno de ellos. Ese fue post pandemia, pero Ese fue antes de pandemia. sí. Hice varios de esos cursos y son muy recomendables. Es un espacio muy lindo. Lo más valioso que pude sacar de esos cursos son los amigos. Ujú, Amigos, conocidos, gente que otros, una especie de colaboración con otros directores y hace que este camino no sea necesariamente solitario, sino que pueda ser compartido y enriquecedor mutuamente entre colegas. Eso fue de lo más valioso. Eh, y eso fue una de las principales actividades que hacía por fuera de la universidad. Pero también es cierto que dentro de la universidad siempre estaba participando en cada proyecto que podía y ensamble de distintos estilos y desde música contemporánea, música antigua, música romántica, música barroca, tango, lo que sea. sí. Y después a la orquesta juvenil entré después de recibirme. Bien. En la orquesta juvenil, después de recibirme. Y después de eso fue que vine a Estados Unidos, más en 2023. Y en la orquesta juvenil, cuando estuviste dirigiendo, ¿qué te llevaste de esa experiencia? Porque ahora podemos hablar de lo que fue y de lo que está haciendo Estados Unidos con un nivel muchísimo más académico, más alto, vamos a decirlo. De repente una orquesta escuela, una orquesta juvenil. ¿Qué te llevaste de esa experiencia? ¿Qué fue importante para vos o enriquecedor para vos en ese puesto de director? ¡Wow! Un montón de cosas. Un montón de cosas. Una orquesta juvenil un, es un espacio muy valioso para todos, para cada uno de los alumnos que están con su instrumento, Sí. para los docentes que aprenden más de lo que enseñan.
Y para la comunidad, para la familia de cada uno de esos alumnos y los amigos y el barrio, tiene un impacto muy fuerte. Las Sí, orquestas escuela tienen un impacto social muy fuerte y muy positivo. sí. Y puntualmente eh, yo encontré, fue un, era inmediatamente después de toda la cuarentena y toda esa época, en Ujú. 2021, 2022 cuando yo empecé a dirigir esta orquesta juvenil y de repente encontrar que hacer música era posible otra vez en grupo, pero lo más importante fue encontrar la alegría de esos chicos, la alegría y el agradecimiento en, en la acción de estar ahí, en vez de hacer cualquier otra cosa, estar ahí, dispuestos a poner lo mejor para un proyecto, es algo que uno como director, no hay nada mejor que Claro, tener enfrente a un grupo de personas que están dispuestas a hacer todo lo que puedan para que funcione. claro. Eh, y con alegría y con buena onda. Fue algo que para mí fue súper, súper importante. Y también, por supuesto, aprendí mucho acerca del manejo de distintas problemáticas por fuera de lo musical. Eh, ese tipo de orquestas están digamos, ubicadas en barrios donde suele haber muchas problemáticas sociales o económicas o a veces de índole de infraestructura y problemas que uno no sabe que van a pasar hasta que pasan y poder resolverlos o poder contactar a quien sea necesario para resolverlos fue también un gran aprendizaje. Y, y a mí algo que no, para mí lo más importante en todo ese tiempo en la orquesta escuela fue transmitir que la cultura y el Estado les pertenece y es de ellos y ustedes pueden eh, ir a todos los teatros que quieran a escuchar música, ir a todas las bibliotecas que quieran, ir a cualquier universidad que quieran. No hay que pedir permiso, les pertenece, es de ustedes. Claro, Y sentir que de a poco iba calando ese empoderamiento y esa democratización de la cultura y de los bienes culturales, para mí fue muy importante y terminó siendo parte también de quién soy hoy, de una, digamos, muy importante como me formó como docente y también como profesional y como persona. Después de pasar por una experiencia de una orquesta escuela, nunca vas a volver a asumir nada, o asumir que la otra persona, porque viene de tal lugar, tiene que saber, tiene que decir, tiene que hacer. No asumís nada y estás listo para reaccionar ah, a lo que se presente. claro, Y, y ese tipo de orquestas también ayudan a desarrollar mucha flexibilidad claro, y ayudan a desarrollar habilidades para resolver problemas y soluciones rápidas. Em, el rol, y son orquestas en las cuales si bien el rol importante empieza siendo social y comunitario, en brindar un espacio seguro de contención en el que los chicos puedan estar seguros y contenidos y tener su instrumento, su actividad, su merienda. Esa es como la base. claro, Pero muy rápidamente los chicos tienen un oído muy bueno si uno les ofrece la posibilidad de que pueden escuchar y claro, rápidamente pueden desarrollar el criterio de, ah, no, esto suena bien, esto no es lo mismo tocar todo detalle que tocar staccato, es tocar piano, no es todo lo mismo. Entonces si uno ofrece em, las diferencias, y bueno, esto claro, pues sí, esto puede ser así, eh, y ya empiezan a tomar su criterio y empiezan a formarse pequeños liderazgos entre ellos y se van ayudando y el grupo empieza a retroalimentarse. Y claro, entonces cuando llega ese momento es, es un círculo virtuoso que puede seguir creciendo y creciendo y ese es
lo más lindo, que entran quizás porque un amigo fue y es divertido Sí. y se terminan quedando porque quieren que la cosa funcione y quieren llegar al concierto y el año que viene tocar en los primeros atriles y etcétera. Claro, sí, 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 tenés como un rol también de formador súper importante, que me parece súper lindo realmente como aporte que uno puede hacer, ¿viste? Además de todo lo que uno gana, porque es como decís vos, es una enseñanza seguramente inmensa, pero sí me encanta como el rol de formador que uno tiene de esto, ¿no? De cómo ir de repente formando un oído, por ejemplo, decir, a ver cómo suena esto en comparación con esto, y todo este tipo de cosas que traías. En, salto, un poco un salto cuántico, pero en Estados Unidos te encontraste con este tipo de orquestas, escuelas y demás. ¿Has participado en alguna? ¿Has tenido algún acercamiento, algo o no? Wow, bueno, Estados Unidos es muy distinto. Bien, Estados Unidos es súper, súper, súper diferente. Eh, la diferencia fundamental es que es un país grande, bien. muy, muy grande. Argentina es grande Sí, y Estados Unidos es 3 veces más grande en superficie y 5 veces más grande en población. claro. Entonces, es muy grande. Entonces hay de todo. Eh, Existen algunas orquestas escuela como la conocemos en Argentina, de este estilo de orquestas escuelas que surgen en Venezuela. Eh, Existen, pero no es la vasta mayoría Ok, de orquestas. Hay muchas orquestas en Estados Unidos y es otro sistema diferente. Acá hay, desde el comienzo, eh, casi todas las escuelas primarias y secundarias tienen su orquesta, su banda y su coro. O bien, sus orquestas, sus bandas de vientos y sus coros, bien. si son escuelas grandes. Sí, Y que ya desde el comienzo, como uno elige como una materia optativa. claro, Eh, si voy a hacer coro, voy a hacer banda, voy a hacer deporte, ¿cuál? Entonces, ya ahí hay un montón de orquestas en el sistema educativo propio de las escuelas públicas de entrada. bien, Em, por eso no hay tantas orquestas, escuelas infantiles y juveniles, porque ya están incluidas en el sistema educativo estándar. claro. Después, hay muchas orquestas, universitarias, porque cada universidad tiene sus orquestas. Sí, Cada universidad tiene que esto es aparte no es lo mismo que en Argentina nosotros teníamos una orquesta en la UNA, una orquesta en la UCA, sí, en la UNLP, en La Plata también, pero esas orquestas eh, pertenecen a las cátedras de dirección de orquesta y se usan como laboratorio para los alumnos. herramienta, claro, sí. Ya. Existe eso acá también, se llama Lab Orchestra, como orquesta laboratorio, pero no es algo que solo funciona para la cátedra. Pero después Ok, de esto, las universidades tienen sus orquestas con sus temporadas y una universidad chica puede tener una o dos orquestas, una universidad mediana puede tener tres, cuatro, una universidad grande puede tener cinco, seis, siete orquestas, oh, misma cantidad de coros y de bandas. claro, ¿Por qué? Porque todos los alumnos que están ahí, los que estudian música, por supuesto, pero los que no estudian música también tocaron en una orquesta en la secundaria y en la primaria, claro. o en un coro o en una banda. Entonces, todos los adolescentes que entran a una universidad eh, Ya tienen como, claro, tienen años de tocar en una orquesta juvenil o coro juvenil o banda juvenil. Entonces se anotan en las distintas orquestas y bandas o coros. Entonces ahí ya hay otro montón de orquestas. Están las orquestas de las escuelas, las orquestas de las universidades y después, fuera del ámbito educativo, en Estados Unidos hay miles de orquestas privadas. bien, Prácticamente no hay orquestas estatales. ok. Debe haber. La Sinfónica Nacional de Estados Unidos ni siquiera es 100% pública, es Ajá, parcialmente pública. Así que ni siquiera la nacional es pública del todo.
todas las orquestas que hay en Estados Unidos son privadas. Y Ok. ahí tenés de todos los niveles. Tenés orquestas privadas que están conformadas por adultos que ya terminaron su universidad en medicina, ingeniería, pero quieren seguir tocando, así como optativo, y hacen de hobby una orquesta, y hay muchas orquestas de ese tipo. Después hay orquestas eh, ya más profesionales en las que cada músico recibe un pago, por ahí part-time, Mm, y con un presupuesto de, qué sé yo, de un presupuesto de $500,000 al año, y esas orquestas ya hacen repertorio profesional, pero tienen 4 o 5 conciertos al año. Y después hay otras orquestas ya con un presupuesto de más de $1 millón por año, en las que hacen ya un concierto por mes, ya semiprofesional. El repertorio sigue siendo el mismo, pero más. Y con un plantel más estable. Y luego ya después están las orquestas profesionales, como la de Filadelfia, la de Chicago, New York Philharmonic, Los Ángeles, con un presupuesto mucho más alto y con conciertos semanales, y un cargos de puesto completo. claro. Entonces es una variedad muy grande y una cantidad muy grande de orquestas. Hay una infraestructura muy distinta, parece como está una cosa, hay como una cosa mucho más grande, al menos en lo que parece, en lo que es el armado y en las distintas posibilidades ahí para el trabajo. Te quería preguntar puntualmente ahora, porque me parece súper interesante, es un montón de cosas que no conocía, pero quería ir ahora de lleno un poco a tu experiencia personal en los Estados Unidos. Vos decías que todavía estás en Pensilvania, ahora pronto te vas a estar mudando. Pero bueno, quería preguntarte por esta maestría en dirección que vos hiciste y en coro, bueno, aclaraste, que vos realizaste. Es como de todo lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo llegaste a esta maestría? ¿Fue, imagino, un proceso que habrás hecho de selección de distintas opciones o alguien te recomendó para que te fijes puntualmente aquí? ¿Tuviste una audición? ¿En qué consistió la audición? ¿Tema de papeles, documentación a presentar? ¿Cómo fue un poco todo este proceso? Bueno, para estudiar en, en una maestría o en un doctorado, el proceso es muy parecido. Ya sea que uno quiere hacer un máster o un doctorado, el proceso es similar. Una nota que puede ser útil, en Argentina nosotros tenemos las licenciaturas, que Sí. son un poco más largas que un bachelor en Europa o en Estados Unidos. Entonces, a veces uno puede hacerla validar como nivel de máster y anotarse directamente a un doctorado, o no, y anotarse a un máster y después hacer un doctorado si uno quiere. Eso Ok, es lo que yo hice. caso, claro. Eh, para saber que está esa opción. Ok. Tengo algunos conocidos que con su licenciatura vinieron a hacer un doctorado, y la mayoría con nuestra licenciatura vinimos a hacer un máster, y el que quiere después un Mm, doctorado. Y bueno, el proceso es, primero arranca eh, online, arranca viendo, bueno, ¿dónde ir? claro. Y hay que ir viendo dónde, ¿A dónde, dónde caer? Sí. porque uno ve. Hay muchas, muchas, muchas universidades. Universidades que ofrezcan doctorados de dirección de orquesta son, porque estuve haciendo toda la investigación Todo para el investigación, mío, ¿no? son 57. Ok. Así que universidades que ofrezcan máster en dirección orquestal, estoy terminando de hacer la lista porque la quiero compartir después con la Bueno, comunidad, con quien quiera, pero sí, creo que son más de 200. increíble. Así que estoy terminando de armar la lista, y cuando la tenga lista la voy a compartir con Lo quien compartí. quiera. Genial. Eh, y bueno, entonces el proceso es ver, bueno, ok, tener una lista, bien. Y después, para mí lo más importante, hay muchas categorías que uno tiene que ir considerando. Ubicación, el profesor, las orquestas, los estudiantes, el costo de vida, muchas, muchas variables. Pero la más importante para mí fue el financiamiento, el funding. ¿Qué es el funding? Desde peor a mejor. Si no hay funding,
es, ponele que entras, ganaste la audición, entraste, pero no hay funding. Bueno, no solo tenés que pagarte tu propio alquiler y Claro, vida, sino además pagar la matrícula. Y eso, pues, eso es lo que yo tenía en mi claro, imaginario, el mito que yo tenía, que es cierto, si no hay funding, pueden ser como $50.000 por semestre o por año, claro. totalmente fuera de mi radar. Eso fuera, Entonces, después vamos subiendo y es con el funding que es parcial y puede ser, te, digamos, cancelan la matrícula, no tenés que pagar la matrícula, pero no te pagan un sueldo, no te pagan una beca. Entonces vos tenés que ingeniártelas para vivir, que es un poco lo que yo me imaginaba que podría hacer en Europa, trabajar, estudiar allá es gratis, entonces trabajar y otra cosa y mantenerme. Ok. Y después está ya el funding más completo, que es, te cubren la matrícula y además te pagan una beca mensual, un estipendio mensual para que puedas alquilar algo y sobrevivir. claro, Y dentro de eso hay muchos niveles. Hay universidades que pagan muy bien y estás tranquilísimo, y universidades que pagan lo mínimo, mínimo, y tenés que trabajar por fuera. Entonces ese es el tema del funding. Ahora, ¿de qué depende el funding? Eh, la palabra clave para anotarse un máster en Estados Unidos es la palabra assistantship, como una bien, asistencia, sí, assistantship. Entonces, tener que la cátedra a la que uno se quiera anotar tenga una assistantship, significa que uno, además de ingresar como alumno, tiene la posibilidad de ingresar como asistente. Sería algo parecido a ayudante de cátedra, claro, pero en la práctica funciona, en el caso de un director de orquesta, como director asistente, o en el caso de un estudiante de violín o de flauta, como un profesor adjunto de violín o de flauta. Entonces, eso es lo que permite habilitar este tema del funding. claro, Si no hay assistantship, no hay funding. no hay fan. Por ejemplo, hay muchas universidades, sobre todo las privadas, que no tienen assistantships, entonces, bueno, uno puede hacer la audición y quedar seleccionado, pero tiene que pagar la matrícula. Y universidades en general más robustas, más grandes, tienen funding y ahí uno ve. Entonces, en este caso particular, en la Universidad Estatal de Pensilvania, es una universidad muy grande, entonces el funding es bueno y acá lo que uno hace es, para hacer el máster, uno es alumno del máster, hace las materias, cursa, tiene sus clases, pero también hace su trabajo como assistant. Claro, Y en el caso mío de dirección orquestal, mi trabajo como assistant es dirigir una de las orquestas del campus como director, mm, eh, ser director asistente de otras dos orquestas, eh, y el profesor titular es el director titular, entonces yo soy su asistente y aprendo y después eso lo aplico en la otra orquesta que claro, dirijo. Eh, y también encargarse del archivo de todas las orquestas, preparar el escenario. ujú, Esas son las obligaciones de Assistant. Y al cumplir eso, entonces se habilita el funding y en el caso de una universidad grande como esta de Penn State, eso incluye una beca y la matrícula. Entonces eso fue lo que me permitió poder venir porque yo no tenía manera claro, de, de pagar una matrícula de estas dimensiones. Y bueno, y si yo hubiera hecho otra carrera como violín o flauta, la assistantship es tener 5 o 10 alumnos. Por ejemplo, si los alumnos de la carrera de violín estudian con el profesor titular de violín, pero bien. alumnos de ingeniería, medicina, que quieran tomar clases de violín, quizás toman clases con sus assistants, Los asistentes, claro, que son los estudiantes de maestría. claro, Esto es para carreras de máster o de doctorado. Para carreras de grado normal, no de posgrado, no hay esto de assistants. ok,
Por eso es lo importante. O sea, en Estados Unidos tenés una universidad, por ejemplo esta, Penn State, tiene más o menos eh, 80, 90 mil estudiantes de licenciatura, le diríamos, de bachelors, y solamente 10.000 de grado. Claro. Es una proporción muy, pero a su vez esos estudiantes de grado son los que a su vez hacen de profesores adjuntos, Mm, ayudantes de cátedra, o en este caso de las orquestas, asistentes de dirección. Así más o menos funciona. claro. Y eso tiene una característica que es muy distinta. Estudiar una carrera en Estados Unidos es muy distinto a estudiar una carrera en Europa. Sí, Porque en Europa el sistema eh, es diferente. En Europa el sistema está, uno estudia con su maestro y, también uno hace sus materias y después hay proyectos de dirección. Uno dirige una vez al mes o una vez cada 2 meses, muy seguido, toda la semana y hay 4 o 5 días seguidos y después nada y después otra vez como por proyectos. Y esas orquestas son más parecidas a orquestas así de laboratorio, que claro. uno para una oportunidad puntual. Eh, y la característica de Europa es que en general, esto es muy, muy generalizado, pero en general la exigencia de los docentes en el nivel técnico es mayor, Ujú, el rigor académico es mayor, pero no hay para hacer horas de vuelo tantas como acá. claro. Acá, en general, el rigor de los docentes es menor. De nuevo, esto es una generalización muy grande. Está bien. Depende realmente en dónde. Pero hay muchas más horas de vuelo porque uno todas las semanas dirige su propia orquesta y a su vez asiste a la orquesta de su maestro todas las semanas. Y entonces también uno va experimentando lo que es una temporada. Una temporada de, ok, los conciertos, cómo se planea de acá a 2 años, concierto tras concierto, cuáles son los objetivos, que es muy distinto al trabajo em, bueno, tener una orquesta laboratorio para dirigir un momento. Claro. eh, y todo tiene su ventaja y su desventaja. Otra ventaja que tiene Europa es que es, las distancias son cortas Sí. y estás a un tren, a un metro o a un avión Una low, horita. low cost de ir a cualquier teatro, cualquier ópera, cualquier concierto, de lo que sea. Eso es genial en Europa. Acá no, este es un país, como decía, grande, Ok. entonces no está todo tan cerca ni es tan barato. Eso es una diferencia. Sí, Eh, pero bueno, la ventaja de acá es la oportunidad de poder desarrollar lo práctico. Y por supuesto, teniendo esa generalidad de diferencias, lo que mi intención es ir buscando, bueno, en Estados Unidos, donde puedo encontrar lugares que sean lo más parecido al sistema europeo que yo conocía de antes en cuanto al rigor y la exigencia, pero que también permitan la práctica. Y bueno, eso es lo que uno tiene que ir considerando. Entonces son varias variables. El funding es la más importante, pero también está la ubicación. La ubicación en general, las universidades en general están fuera de las ciudades. Las universidades están en ciudades muy chicas, en el mm, medio de las provincias, en el claro. medio de los estados. Eh, y las universidades que están en las ciudades, en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago, por estar en las ciudades, suelen ofrecer menos funding. Por un tema de oferta y demanda, porque Mm, si vos no aceptás, entonces alguien seguro va a venir y va a aceptar, porque hay más concurrencia. claro. Entonces, en general, si uno busca tener una buena assistantship, más bien lejos de las ciudades es donde uno va a encontrar mejores ofertas de funding
eh, como estrategia. Así que, pero bueno, tampoco uno quizás quiere irse al medio de la nada. Entonces, Claro, bueno, buscarse un lugar que esté a un par de horas de un gran centro urbano, pero tampoco a 14 horas. Entonces, claro. bueno, ya, viste, buscando un equilibrio de todas las variables. Sí, sí, sí. A mí un poquito, yo al final no terminé estudiando en Europa, tuve un intento de audición aquí mismo en Berlín, pero amén de esto que vos mencionás del tema de la diferencia en distancias, que obviamente es claro entre Estados Unidos y todo el continente europeo, básicamente. Pero bueno, inclusive yo he recibido en su momento cuando buscaba opciones aquí en Europa, alguna vez el sabio, me pareció un sabio comentario o una observación de decir, bueno, uno se fija por de repente, no sé, aquí en Alemania están mucho las Hochschule, ¿no? Donde estudiar. Entonces, tomemos por caso, voy a inventar, pero uno piensa, digo, bueno, voy a estudiar a Düsseldorf, ¿no? Bueno, este trabajo, ¿no? De ver qué pasa en Düsseldorf, qué tal es Düsseldorf. No es que sea en medio de la nada, porque estás en definitiva en Alemania y en medio de Europa, pero qué es lo que tiene Düsseldorf para aportar, la calidad de vida, digamos, el tiempo de ocio y demás. Y cuando me puse, viste, a pensar un poco en eso, empecé a cerrar bastantes puertas, porque dije, yo no sé si yo necesito mucho, bueno, la energía que tiene una ciudad como Berlín, por ejemplo, con todo ese espectro inmenso de cosas. Hay gente que podrá de repente llevar con mayor facilidad otro tipo de ciudades, pero para mí eso fue un comentario muy interesante que me habían hecho, sí. Quería preguntarte, me encanta todo porque todo lo que contás yo obviamente ignoraba porque nunca me puse a investigar por Estados Unidos, así que ignoro en gran parte todo este sistema que estás comentando. Vos para la maestría entonces hiciste una audición, vos audicionaste corrientemente, común y corrientemente. Ah, claro, me olvidé de contar ese proceso de admisión. Claro, Todo bien. voy de con eso. Sí, para ingresar una maestría o un doctorado, el proceso es parecido. Bien, Es, una vez que uno elige cuáles son las universidades que a uno le convencen, considerando todos estos parámetros del funding, que le gusta el profesor, las orquestas, la ubicación, todo, el primer paso es aplicar online. Las aplicaciones son en diciembre cierran. Generalmente el 1 de diciembre cierran todas. bien, Así que hay que aplicar en octubre y noviembre. Para poder aplicar, no hace falta haberse graduado, pero sí que hace falta haberse graduado al momento de empezar el máster. ok, O sea, uno puede terminar la licenciatura en julio, ok, aunque aplique en diciembre. Eh, pero muy importante, hay que rendir el examen de inglés antes de aplicar. O sea, hay sí, que aplicar ya con el resultado listo. bien, Algunas instituciones permiten un par de semanas sí, bueno, que llegue el resultado cuando lo están corrigiendo, pero el examen de inglés hay que rendirlo antes. El TOEFL o el IELTS o cualquiera, generalmente son el TOEFL o el IELTS los que reciben. Em, Eso hay que rendirlo y el puntaje suele ser eh, entre alrededor de 80 sobre 120, ok, 79, 80 y pico, a veces es 90 sobre 120, a veces piden 100 sobre 120, pero en general es alrededor de un nivel B2. ok, Es el que piden, o C1, depende, depende. pero hay que rendir el TOEFL con anticipación. Eh, y después hay que aplicar. Y para aplicar online, lo que es necesario es eh, escribir la carta de motivación, eh, proveer los datos de contacto de los recomendadores, de 3 recomendadores, y preparar el video, de los famosos Los videos otros videos. de dirección, y hay que preparar un buen portfolio con los videos. Ahora puedo dar algunos tips para eso también, de cómo hacer los videos, si sirven. Y con eso, el docente, o si es una universidad chica o mediana, el mismo profe es el que va a ver todo eso. Y si es una universidad muy grande, quizás es un comité evaluador Ujú, claro, que ve todas las aplicaciones.
Y en general las universidades tienen cada año, bueno, depende del instrumento. En dirección de orquesta, eh, las universidades pueden tener 20, 30, 40 aplicantes y una universidad más grande puede tener 300 aplicaciones. Y los puestos suelen ser uno, dos, tres, cuatro puestos. Claro, No suele haber mucho más que eso. claro, Em, por eso es importante aplicar a varias, no aplicar a unas. Em, entonces ese es el primer paso. Em, y después uno espera y en algún momento de enero mandan un mail diciendo, bueno, no quedaste seleccionado para la siguiente etapa o sí quedaste seleccionado para la siguiente etapa. Y si quedaste seleccionado para la siguiente etapa es una audición presencial. bien, Y la audición presencial es, bueno, te dan el repertorio para estudiar y vas y suelen ser, cada universidad es distinta, pero en general es un día entero en el que tenés audio perceptiva, examen de escrito de historia de la música, de teoría, entrevista con el maestro y lo más importante de todo, la audición frente a la orquesta bien. en el que seguramente hay partes que tenés que dirigir y ya, partes que tenés que ensayar y partes en las que el maestro te va corrigiendo tipo masterclass para ver qué tan flexible. Claro, qué tan maleable, digamos, sos en el momento, sí. Exacto. Y de todo eso, o sea, normalmente si se presentan 30 40 online en la aplicación, a la audición irán 7 8 9 4 depende cuántos pasen a la audición y queda uno, dos. Así que es un proceso bastante competitivo, Mm, eh, pero mi consejo es, acá para mí el consejo más importante de todos es antes de todo, 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 una vez que uno tiene el mapa de todas las universidades, contactar a los alumnos y a los profesores de bien. esas universidades. Ujú, Eso fue lo que yo hice. mm, Yo durante el año pasado, que yo sabía que quería hacer un doctorado, entonces hice primero esta lista de las 57 universidades y y entonces en las universidades fui a la página web, busqué los últimos conciertos que hizo la orquesta, fui al programa de mano, hice Zoom para ver quién era el asistente de dirección, lo busqué en Instagram y le escribí. genial, Así con las 57 universidades y tuve alrededor de 50 videollamadas con todos esos alumnos genial. y varios de esos profesores también. Eh, y al tener esas videollamadas, para mí fue clave, fue fundamental, porque te das cuenta, primero si es un lugar al que uno quiere ir, Ujú, eh, como esto que comentabas de Düsseldorf, que uno quizás descubre que, ok, por acá no es, siguiente. claro, Eh, o por ahí descubre, ok, esto me gusta. Entonces ya vas descubriendo cosas. Voy a dar un ejemplo en puntual. Una universidad que a mí me encantaba era la Universidad de Indiana. Es una universidad gigante. sí, Eh, es una School of Music que tiene más de 2.000 alumnos. Tiene 7 orquestas. Hacen 6 óperas con full production por año. Es increíble. una cosa monstruosamente grande y lo que tocan es impresionante. Pero al hacer estas videollamadas con actuales alumnos de allá, me entero que si bien hay muchas orquestas, todas las orquestas están dirigidas por algún profe, ninguna por un assistant. Ok, Entonces los alumnos solamente son asistentes, que está buenísimo, pero no tienen una orquesta que sea de ellos sean los directores titulares. Siempre son solo asistentes. Y está claro, bueno tener ambas. Entonces, ok. Pero también lo que más me hizo recular fue que eh, ahí ofrecían funding para los últimos 2 años, pero para el primer año no había funding. ok. Así que, ok, Lamentable. sorry, bye. Siguiente. Y así. Y así fue con varias. Y tuve videollamadas con gente. Con gente de todas las nacionalidades también. Tuve videollamadas con, por supuesto, un montón
de estadounidenses, pero también un montón de latinos, colombianos, hay gente argentinos también, tuve videollamadas con gente de India, de China, gente de todo el mundo estudiando acá, como yo. Em, y en todos los rincones de Estados Unidos, de Florida, de Colorado, de Maryland, de Wisconsin, que es a donde voy a ir, de Texas, de California, de cualquier rincón, de Indiana. Claro, em, y, y ahí me fui armando una idea de, ok, ¿cómo es qué es lo que no te dice la página web? Porque las claro. páginas web es difícil de entenderlas. Sí. La información está, pero está adentro de una subcarpeta, de una subcarpeta, de una subcarpeta. Exactamente, siempre es medio tedioso llegar a la información, viste, sí, tal cual. Sí, así que lo que recomiendo es contactar a la gente, no tener vergüenza. La gente es copada como nada. Si alguien te pregunta algo de Berlín, vos les vas a hablar con total franqueza y de la misma manera. Si vos me preguntas algo de Pensilvania, te lo puedo decir y así. O sea, la gente es copada. Entonces, no tener vergüenza, y lo mismo con los profes. Escribirle a los profes y ahí uno ya se da cuenta de cuáles son de las 57 universidades que yo tenía para hacer un doctorado, bueno, quedan 6 o 7 que me interesan. Eh, y de ahí uno va reduciendo aún más y ya al tener interacción con el profe, uno se da cuenta si con este profe me gustaría trabajar y me gustaría ser su alumno por 3 años Ujú. y verlo todos los días. Claro, eh, o no. Me digo, no, para acá no. Y uno se va dando cuenta. O lo mismo preguntando, ¿cómo es el ambiente en la orquesta? ¿Cómo claro. es un ambiente sano o hay mucha competencia en el mal sentido? Mm, Eh, y todo eso uno lo va viendo. Entonces, después de hacer ese trabajo, si uno a partir de ahí aplica, ya uno se siente mucho más seguro. Porque, ok, claro. voy a aplicar a estas 3 o 4 o 5 universidades a las cuales ya conozco a los alumnos actuales, ya conozco a los profesores, ya tuve una entrevista con los profesores, me cayeron bien, quiero ir con ellos y sería feliz viviendo ahí por 3 años. Y entonces, cuando llega el momento de estudiar, y de darlo todo y estudiar como nunca, uno estudia con una potencia que no te la da la incertidumbre, sino que te la da las ganas de saber que eso me sirve. Claro. Y eso es lo que recomiendo, no tener vergüenza y hablar con la gente y eso también despierta un entusiasmo o, ok, sigo por Sí, otro lado. es una gran guía, sí, totalmente. Yo hice algo no de esta magnitud, pero hice algo aquí en Europa y realmente sí, es una ayuda muy grande porque uno empieza a tener, viste, como distintas campanas. Te salís un poco de la página web, que también se ve todo muy lindo, qué sé yo, hasta que después podés, viste, hablar con la gente que pasó por ahí o que está actualmente estudiando y es un gran camino, sí, realmente está muy bueno. Javi, quería ir cerrando, me quedaría muchísimo charlando porque todo lo que comentás me parece realmente súper interesante. Quería preguntarte, linkeando un poco, por ejemplo, con lo que fue tu experiencia en Argentina, sea con la orquesta que estaba en la universidad, vos estudiaste en la UNA, tanto como, por ejemplo, una orquesta escuela como Florencio Varela, y de repente pasando a Estados Unidos y estando en estas tremendas instituciones que mencionás y qué sé yo, ¿cómo fue de repente ese cambio desde como el contacto con el instrumento, ¿no? Con la orquesta? ¿Cómo fue pasar de una orquesta escuela Florencio Varela o la orquesta de la universidad donde vos estudiaste a donde pasaste a estudiar una maestría en Estados Unidos? ¿Fue más o menos similar o también hubo ahí como algunas diferencias? Fue radicalmente diferente y hubo varios shocks culturales que tuve. Fue muy diferente. Las orquestas de acá son muy distintas a las orquestas argentinas. Eh, los argentinos somos muy conversadores, nos gusta hablar mucho y en las orquestas la gente habla mucho. Eh, Y yo recuerdo que cuando, por un lado, eso trae problemas de, por favor, Sí, traer orden para poder ensayar,
Pero por otro lado, también es algo muy dinámico. Cuando uno está en una orquesta, en un rol docente, como una orquesta escuela, uno hace muchas preguntas. ¿Y qué les parece? ¿Esto tiene que ser así o tiene que ser así? Y los chicos van respondiendo. Y cuando yo estaba trabajando en Varela, los chicos tenían una energía y un entusiasmo y unas ganas de responder que casi que me interrumpían para responder la pregunta. Y yo aquí opino esto, y yo opino esto, y yo opino esto. Y yo estaba acostumbrada a esa dinámica, a esa avidez por hacerse escuchar, Mm, eh, que tenemos en Argentina. Estados Unidos es muy distinto. Cuando llegué y empecé a dirigir la orquesta que me tocaba dirigir a mí, eh, y a veces hacía una pregunta y había ese silencio y nadie respondía. Y digo, ¿qué pasa? Nadie me está escuchando, nadie me presta atención. ¿Qué estoy haciendo mal? Y llevé la grabación de ese ensayo, me acuerdo, a una coach que tenía una especie de profesora de inglés, pero que también me ayudaba a como profesora de enseñanza, bien, no solo cómo aprender inglés, sino también cómo enseñar en una Estados especie de Unidos. tutora, claro, bien. De tutora para assistants. Sí. Entonces lo llevé a ella y miramos el ensayo y me dijo, no, pero fíjate lo que pasó. Vos no les diste tiempo para que te respondan. Y digo, pero ¿cómo que no les di tiempo? Si hice la pregunta y había cric, 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 nadie hablaba. ¿Cómo que no les di tiempo? Me estaba hirviendo la sangre por dentro. Y digo, me dicen, no, fíjate, mira el video de nuevo y fíjate que estaban todavía pensando y que alguno había levantado la mano tímidamente, pero no los viste. Entonces seguiste hablando y no viste y no le diste el espacio. Claro, Y ahí me tiró la posta y me dijo, en Estados Unidos, cuando un profesor hace una pregunta, tiene que esperar 7 segundos para que alguien levante la mano y responda. 7 segundos es un montón. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí alguien levanta la mano. sí, es un montón, es Es muchísimo. muchísimo. Yo estaba acostumbrado a que hacía una pregunta. Y se le eh, tiraban encima, básicamente. sí. Claro, y ahí, ok, a partir de ese momento me aguanté, respiré hondo, hacía una pregunta y esperaba. Y alguien levantaba la mano y le habilitaba para hablar y esa persona hablaba. Pero claro, no van a hablar directamente, van a levantar la mano y si uno les concede Claro, la palabra, van a hablar. Y eso fue muy distinto. claro. No, culturalmente fue súper diferente y, ok, adaptarme a eso. O sea, digamos, la sociedad es muchísimo muchísimo más estructurada, y lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, La ventaja es que los ensayos son más ordenados y ¿mm? más fáciles de armar. Em, la desventaja es que mm, nadie, así como nadie se siente habilitado para hablar o para interrumpir, nadie se siente habilitado para resolver ningún problema. Entonces, si surge un problema, no sé, si en una orquesta argentina un violinista tiene un problema con la partitura, con el atril, con la silla, con lo que sea, lo resuelve y uno no se entera. Pero acá es como que levanta la mano y pide ayuda y, ok, tiene que rápidamente asistir, eh, porque, bueno, por las dudas, o sea, acá la cultura es por las dudas no toco, no sé si me corresponde, por las dudas no voy a Claro. tocar o afectar. Eh, y así que es muy diferente, es una cultura muy diferente que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todas, Sí, pero sí, después de un tiempo uno se acostumbra. Y bueno, y después lo importante es siempre poder como sentir que uno puede hacerse entender y que uno puede entender al otro y entre todos lograr el objetivo. sí, me encanta.
Javi, nada, yo le busco un cierre al encuentro que igual me encantaría poder seguir y que pueda seguir contando seguramente la tantísima cantidad de cosas más que debes tener por contar. Pero quería cerrar el encuentro haciéndote dos preguntas, que son dos preguntas que suelo hacer a los invitados e invitadas que pasan por acá. La primera sería, ¿qué es para vos desde un lugar personal, ¿no? ¿Qué es para vos la dirección de orquesta? Bueno, técnicamente, dirigir una orquesta es lograr que la orquesta toque de una determinada manera, si uno lo hace como Sí, sí, muy de... muy técnicamente. Eh, pero por supuesto que hay mucho más atrás de eso. Em, y, y para mí dirigir una orquesta, dirigir un coro, dirigir un ensamble es, eh, es lograr un momento de efímero, de mucha concentración colectiva, eh, y de lograr algo efímero que no se puede capturar con una imagen o que no se puede tocar, pero que entre todos logramos eh, que suene eh, una, un fragmento del patrimonio artístico eh, por un ratito, irrepetible. Entonces, dirigir la orquesta es para mí eh, la responsabilidad de cargar con... es cargar con la responsabilidad de transmitir el amor por la música y saber comunicar lo importante que es en la historia de la cultura esta música que estamos haciendo hoy y lograr que todo el mundo esté de acuerdo o esté en contra, pueda sumar a ese proyecto y entre todos lograr lograr una obra coherente. Algo en común, me encanta. Javi, lo último que pregunto, que lo que pregunto siempre también, es pensando un poco de repente en, bueno, en personas que estén jóvenes, que estén de repente comenzando sus primerísimos pasos en la carrera de dirección, o que de repente están justo ahora saliendo un poco a lo que es el mundo, ¿viste? El mundo profesional, terminaron su carrera. Desde tu experiencia o experiencias personales y profesionales, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas? Bueno, podría dar en tres niveles distintos. Un nivel más superficial y operativo y pragmático, un nivel más intermedio y un nivel más profundo. En el nivel más pragmático sería estudien inglés, porque uno nunca sabe. Eh, yo primero había estudiado italiano, después se me dio por estudiar francés, después se me dio por estudiar alemán. Jamás pensé que iba, hasta que tuve que aprender inglés rapidísimo para rendir ese examen. Y si hubiera estudiado antes más tranquilo, habría estado mucho más, mucho más preparado. Entonces, estudiar inglés es algo que puede servir no solo para los países angloparlantes, sino para cualquier país o para ahora con la tecnología poder intercambiar y aprender, enriquecerse con personas de cualquier parte del mundo, con un Zoom, con una videollamada. Así que aprender inglés es muy útil. Em, Después, en un punto más intermedio, eh, recomendaría que si de verdad tienen muchas ganas de seguir el camino hacia dirigir una orquesta, eh, que estudien muy profundamente, porque Lo que, lo que uno estudia profundamente una partitura no se va más. No, nunca, uno nunca, son cosas que uno nunca pierde. Ujú. Cuando uno estudia en profundidad una obra, aunque lleve mucho tiempo, después
lo que uno aprendió le sirve para cualquier otra obra que dirija, para cualquier otra música, uno ya tiene incorporado ese conocimiento que después lo puede aplicar a otras cosas. Ujú, Y después en un nivel más profundo, diría que primero están en permanente conversación consigo mismos y replanteándose qué quiero para mi vida, quiero una cosa, quiero la otra, y en el caso de que la respuesta siga siendo, quiero hacer este camino para ser un director de orquesta, entonces confiar y tener paciencia y seguir estudiando y aprendiendo inglés, mientras tanto. entiendo. Javi, agradecerte inmensamente que hayas participado. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo. Además, sé que por lo general, bueno, con todo el mundo, pero bueno, coordinar un horario a veces no es fácil, las diferencias horarias y demás, pero agradecerte muchísimo. De verdad me encantó el encuentro, todo lo que compartiste. Yo ahora dejo de grabar, vos quedate que seguimos charlando 2 minutos. Y nada, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Te agradezco un montón. Gracias a vos, Mariano, fue para mí un placer. Nos vemos pronto. Gracias, Javi.